Buenas noches, soy Marcos. Conocido por contar historias olvidadas sobre avistamientos de hombres lobo, me gustaría saber de qué parte del mundo me escuchan. Si eres nuevo en mi canal, dale al botón de suscribirse para ayudarme a llegar a la meta de 1000 suscriptores. En 1991, en la humedad de la Sierra Madre Oriental, el sargento Arturo Escobar se enfrentó a algo que no pertenecía a este mundo. Fue el único sobreviviente. El informe oficial catalogó el incidente como ataque de fauna salvaje. Pero Arturo huyó al desierto de Zacatecas, no de los hombres. Ahora, 30 años después, el sargento sabe que lo que enterró en su memoria ha vuelto a cazar. Arturo Escobar, a los 68 años, vive un retiro que no eligió, uno impuesto por la memoria. Su espalda aún mantiene la rectitud del segundo sargento del ejército mexicano, pero sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, delatan al hombre que ha pasado las últimas 3 décadas despierto en la misma noche de 1991. Reside solo en una pequeña casa en las afueras áridas de Zacatecas, un paisaje lunar elegido deliberadamente por su ausencia de árboles altos y humedad. El polvo fino lo cubre, todo un sudario ocre que parece amortiguar el mundo exterior. Arturo no huyó de la gente, huyó del paisaje, huyó de los pinos y los encinos de la Sierra Madre Oriental, un lugar que su mente se niega a nombrar, pero que visita cada vez que cierra los ojos. La rutina es un búnker contra el caos. El café hierve puntualmente a las 05:00 horas, negro y amargo como un trago de pólvora. El ritual sigue con la verificación de las cerraduras. La delantera, 3 giros, la trasera, 2 giros, y el pasador de acero. Luego se sienta en la cocina desnuda, mientras la luz gris del amanecer se filtra, iluminando el objeto que siempre descansa sobre la mesa de pino. Su antiguo rifle de servicio. No lo dispara desde 1991, pero cada mañana, antes de que el sol caliente la tierra, lo desarma, limpia el mecanismo con aceite y lo vuelve a ensamblar. Es una oración mecánica, un acto de control sobre la única cosa que le respondió en la oscuridad. El rancho en Nuevo León ya no existe para él. Quedó atrás, junto con la versión del sargento Escobar que creía en la lógica del combate. El hombre de ahora es un fantasma que paga impuestos. La gente del pueblo cercano lo ve poco. Un veterano callado, quizás herido en algún operativo antidrogas de los 80, especulan. No saben que sus cicatrices no están en la piel. Arturo fue el único sobreviviente, un hecho que el informe oficial catalogó como incidente con fauna salvaje y shock postraumático. No hubo investigación, hubo un silencio institucional, un acuerdo tácito de que lo que el sargento decía haber visto era el delirio de un hombre quebrado por el aislamiento y la tragedia. Él aceptó el diagnóstico. La locura era una explicación más cómoda que la verdad. La verdad era que su entrenamiento, su fe en la balística y su entendimiento del mundo natural se habían hecho pedazos en menos de 12 horas. Vive con la culpa aplastante de haber sobrevivido, pero esa culpa es eclipsada por un terror más profundo y frío, el terror de saber que mató algo que su patente, su bandera y las leyes de la física dictaminaban que no podía existir. Ese conocimiento es el verdadero encierro. Zacatecas solo provee los muros áridos para una celda que lleva por dentro, una prisión construida con el recuerdo del olor a cobre viejo y ozono. El silencio del semidesierto es su única medicina. Aquí, el viento no silba entre los pinos, solo arrastra arena contra el adobe. No hay arroyos que murmuren, solo la sequedad que agrieta el suelo. Arturo necesita esta nada. Necesita horizontes abiertos donde nada pueda esconderse, donde una sombra no pueda tener 3 metros de altura y moverse con la velocidad de un relámpago. La Sierra Madre Oriental era húmeda, fértil, llena de vida y de rincones oscuros. Era un lugar donde lo antiguo podía esperar. Zacatecas es una tumba abierta bajo el sol, un lugar tan muerto que se siente seguro, un lugar donde casi puede convencerse de que la noche de 1991 fue solo una pesadilla febril. La cazada no fue una misión oficial, fue una defensa. Él estaba de permiso en el rancho familiar, un pedazo de tierra aislado cerca de la frontera con Coahuila, un lugar para cazar venados y desconectarse del cuartel. No fue al bosque buscando un monstruo. El monstruo vino a su cabaña. No estaba defendiendo a la nación, estaba defendiendo su propia vida después de encontrar a su perro destripado y seguir un rastro que desafiaba la lógica. Los detalles de esa noche son
un archivo mental que se reproduce sin permiso. El crujido de la madera del porche bajo un peso imposible, el sonido gutural que no era de oso ni de lobo y el destello de ojos ámbar en la oscuridad total. La casa está llena de pequeñas defensas contra la memoria. Mantiene las luces encendidas hasta tarde, aunque la electricidad cueste cara. Duerme con la radio encendida, sintonizada en estática o en programas de debate nocturno, cualquier cosa que llene el vacío y ahogue los ecos. Evita los espejos después del anochecer. Evita el olor de la carne cruda. Su vida es una coreografía de evasión. El hombre que una vez comandó a otros hombres, ahora es prisionero de un recuerdo que la cultura local llamaba Nahual o Cambiapieles. Leyendas que él, como militar educado y escéptico, siempre había despreciado como folclore ignorante. Ahora sabe que el folclore es solo el reporte de inteligencia de los sobrevivientes. El rifle limpio vuelve a su lugar en la mesa. Arturo observa sus manos, nudosas, manchadas por la edad, pero firmes. Las manos de un hombre que sabe cómo terminar una pelea. Sin embargo, tiemblan ligeramente cuando el viento golpea la ventana de una manera particular. No teme a los hombres. Los cárteles operan en la región, pero son una amenaza comprensible, humana. Lo que Arturo teme es lo incomprensible. Teme el olor a pino mojado y a sangre coagulada. Teme la certeza de que, aunque ganó la batalla esa noche, algo se rompió en el tejido de la realidad, y él fue el único testigo que quedó para recordarlo. El sol de Zacatecas empieza a calentar, disipando las sombras largas de la madrugada. Es la parte más segura del día. El calor es una manta pesada que aplasta cualquier susurro. Arturo se permite respirar profundo por primera vez desde la 0500. El ritual está completo. El rifle está listo. Las cerraduras están puestas. Por hoy, el pasado está contenido. Pero la contención es frágil. Es un dique de disciplina militar construido contra un océano de horror irracional. Arturo sabe, con una certeza que le hiela los huesos, que los diques siempre se rompen. Es solo cuestión de tiempo y presión. La negación es el mecanismo final de supervivencia. Él no es un loco. Es un soldado que encontró algo fuera del manual de operaciones. Lo neutralizó. Cumplió su deber aunque nadie pudiera firmar el reporte. El aislamiento autoimpuesto no es cobardía. Es cuarentena. Él es portador de una verdad tóxica, una que arruinaría la cordura de cualquiera que la escuchara. El silencio que guarda no es solo para protegerse a sí mismo del ridículo, sino para proteger al mundo de la certeza de que las leyendas que se cuentan alrededor de las fogatas en la sierra no son solo cuentos, son advertencias. Y él es el único que sobrevivió para saber que no eran lo suficientemente serias. El dique se rompió un martes por la mañana. La presión no llegó como un maremoto, sino como un goteo digital. Arturo Escobar revisaba las noticias en una tableta vieja, un hábito adquirido para monitorear el clima y las carreteras, cuando un titular menor de un periódico regional de Nuevo León capturó su atención. 2 excursionistas universitarios desaparecidos en la Sierra de Santiago. Su pulso se mantuvo estable. Era una tragedia común en esas montañas, jóvenes inexpertos que subestimaban el terreno, o peor aún, que se topaban con un campamento equivocado del crimen organizado. Siguió leyendo por inercia hasta que sus ojos se clavaron en la actualización del día siguiente. Habían encontrado a uno de ellos, o más bien lo que quedaba. El reporte del periodista era escueto, probablemente censurado por la policía local. Se mencionaba un ataque de fauna salvaje y la recuperación parcial de los restos. Arturo sintió el primer espasmo en el estómago, el frío metálico que precede al vómito. Entonces leyó la frase que desmanteló 3 décadas de negación. Un rescatista anónimo había filtrado un detalle que el periódico citaba con morbo cauteloso. El cuerpo estaba parcialmente consumido, pero sus botas de senderismo y su chamarra impermeable habían sido encontradas a varios metros de distancia, dobladas y apiladas sobre una roca plana. Un eco imposible, un detalle ritualístico que no pertenecía a un oso ni a un puma, un detalle idéntico al que Arturo encontró en 1991, días antes de su propia batalla. El café de la mañana subió por su garganta, ácido y quemante. La tableta cayó de sus manos, golpeando el suelo de cemento con un sonido sordo. No fue el horror de la muerte lo que lo paralizó, fue la precisión de la firma, el apilamiento de la ropa, un acto de inteligencia burlona, un trofeo dejado por un depredador que no solo mataba para comer, sino que entendía el terror que infligía. El rancho Escobar, la misma zona. El aire seco de Zacatecas se volvió denso y húmedo en sus pulmones, cargado con el olor fantasma de pino mojado y ozono. El sargento Escobar, el sobreviviente, comprendió en ese instante que el monstruo que mató no era el único, era solo uno. Su cuerpo reaccionó
accionó antes que su mente. Corrió al baño, encorvado sobre el inodoro, pero solo salieron arcadas secas. El temblor comenzó en sus manos, las mismas manos firmes que habían limpiado el rifle horas antes, y se extendió a sus rodillas. 30 años de disciplina militar se disolvieron. Esto no era un recuerdo, era un boletín de inteligencia. El enemigo estaba activo. El enemigo estaba cazando de nuevo. La cabaña, el perro destripado, los restos de su vecino, el señor Tobar, encontrados en una pequeña cueva con sus botas de trabajo perfectamente alineadas en la entrada. Los detalles que había suprimido, que había enterrado bajo diagnósticos de TEPT, emergieron con una claridad brutal. Arturo se arrastró fuera del baño, apoyándose en las paredes desnudas de su casa. El silencio del desierto ya no era protector, era sofocante. Cada crujido de la casa era un peso imposible en el porche. Cada sombra bajo el sol abrasador parecía moverse con agilidad antinatural. El TEPT no era una enfermedad, era un sistema de alerta temprana. Su cuerpo recordaba al depredador. El olor a cobre viejo inundó la cocina. Arturo se tapó la nariz, jadeando, sabiendo que el olor no estaba allí, que estaba a cientos de kilómetros, en la sierra. Pero eso no importaba. El miedo tiene su propia geografía, y la distancia se había colapsado. Se quedó sentado en el suelo de la cocina durante una hora, con la espalda contra los gabinetes, mirando el rifle sobre la mesa. El arma parecía inútil, un juguete obsoleto. Si aquello había regresado o si nunca se había ido, ¿qué podía hacer un hombre de 68 años que apenas podía controlar sus propios temblores? El deber militar, ese código de honor grabado en su médula, luchaba contra el terror visceral. Esos jóvenes estaban muertos, pero habría más. La policía local buscaría osos o sicarios. Estaban ciegos. Estaban buscando en el manual equivocado. Solo él tenía el apéndice correcto, escrito con sangre y pólvora. La culpa lo golpeó con la fuerza de un ariete. Su silencio, su cómoda jubilación en la locura aceptada. Se había escondido en Zacatecas mientras la progenie de esa cosa, o un igual, había crecido en la humedad de la montaña. Había sobrevivido no porque fuera mejor, sino porque tuvo suerte. Y al guardar el secreto, al aceptar el diagnóstico de shock, había condenado a otros. El sobreviviente se convirtió en cómplice. La sangre de esos estudiantes, apilada ritualmente, también manchaba sus manos. Tenía que hacer algo, tenía que advertirles. Pero, ¿cómo? Llamar a la comandancia de Santiago y decirles que buscaran a un licántropo de 3 metros con inteligencia táctica. Decidió intentarlo. Usando un teléfono público en el pueblo, con la voz distorsionada por un pañuelo y el nerviosismo, llamó a la policía de Nuevo León. Habló de su experiencia militar, de patrones de depredadores anómalos, de la importancia del detalle de la ropa apilada. No mencionó la palabra nahual ni lobo. Apenas había pronunciado 3 frases cuando el oficial al otro lado de la línea, probablemente inundado de llamadas de psíquicos y morbosos, le dijo que dejara de hacer bromas con una tragedia real, y colgó. El clic de la línea muerta fue rotundo. Fue descartado como un loco. Exactamente lo que había pretendido ser durante 30 años. La máscara se había adherido al rostro. Regresó a su casa bajo el sol plomizo. La impotencia era peor que el miedo. Era un soldado sin ejército, un testigo sin credibilidad. La criatura estaba protegida por el velo de lo imposible. Mientras Arturo luchaba contra su propia mente en el desierto, el mundo seguía girando. La noticia del excursionista muerto se volvió viral, no por el ataque, sino por el detalle macabro. En foros de misterios y podcasts de crimen real, la historia comenzó a mutar. La gente especulaba sobre asesinos seriales, cultos satánicos o incluso el chupacabras. Las explicaciones eran tan variadas como absurdas, pero todas orbitaban peligrosamente cerca de la verdad que Arturo guardaba. La tensión aumentó al tercer día. Un nuevo jugador entró en escena. Un joven podcaster de misterios reales que operaba desde Monterrey subió un episodio especial. Su ángulo era diferente. Mencionó que su tío había sido uno de los policías municipales en Santiago en 1991 y que siempre contaba la historia de un incidente no resuelto en un rancho aislado. Un incidente que involucraba a un sargento del ejército que sobrevivió a un supuesto ataque de oso, aunque el rancho quedó destrozado como si hubiera pasado un tanque y el sargento fue encontrado en estado catatónico, aferrado a un rifle humeante. El podcaster, un joven llamado Mateo, conectó los puntos. El ataque actual, el incidente de 1991, la misma zona. Empezó a buscar registros antiguos, tratando de encontrar el nombre del sargento que lo vio todo y sobrevivió. No lo dijo explícitamente, pero su intención era clara. Quería encontrar al testigo. Quería encontrar a Arturo Escobar. El
PIM. Pasado no solo estaba despertando, ahora tenía un nombre y una dirección. La cuarentena de Arturo había sido violada. El mundo exterior, armado con micrófonos y curiosidad digital, estaba golpeando a su puerta, exigiendo respuestas que él no sabía si podía dar sin romperse por completo. El conflicto se solidificó. Ya no era una lucha interna entre la memoria y la negación. Ahora era una carrera. Por un lado, una criatura antigua y brutal que cazaba con precisión ritualística en la sierra. Por otro, un joven investigador armado con internet, desenterrando un pasado que el ejército y el propio Arturo habían enterrado profundamente. Arturo estaba atrapado en medio, un hombre viejo con un rifle limpio y una verdad que quemaba. El silencio que lo había protegido ahora era su trampa. Si hablaba, confirmarían su locura. Si callaba, la criatura seguiría matando, y el podcaster, en su búsqueda, podría convertirse en la siguiente víctima. El teléfono de su casa, un aparato viejo que rara vez sonaba, permaneció mudo. Pero Arturo lo miraba como si fuera una bomba. Sabía que era cuestión de tiempo. El chico, Mateo, era inteligente. Encontraría los registros militares, encontraría su dirección de retiro. La reclusión en Zacatecas se había vuelto una ratonera. El horror ya no estaba solo en su mente. Estaba en las noticias y pronto estaría en su porche. El pasado no solo llamaba, venía a cobrar una deuda. El sargento Escobar tenía que tomar una decisión, seguir siendo el fantasma del 1970. Desierto o volver a ser el soldado de la montaña. La noche cayó sobre Zacatecas. Arturo no encendió la radio. El silencio era total, pero esta vez no era pacífico. Estaba lleno de anticipación. Verificó las cerraduras, pero el gesto fue automático. Inútil, las cerraduras no detendrían lo que venía. Se sentó en la cocina, en la oscuridad, con el rifle sobre las piernas. No estaba esperando al monstruo. El monstruo estaba lejos, en Nuevo León. Estaba esperando el sonido de un carro en la grava, el sonido del mundo moderno golpeando a su puerta. Estaba esperando al podcaster. La batalla por su cordura había terminado. Ahora comenzaba la batalla por la verdad. Arturo sintió el cambio en el aire. El TPT no era solo pánico, era una agudización de los sentidos. Podía oler la tormenta que se avecinaba, el olor a ozono, ese aroma eléctrico que precedía al ataque en 1991, parecía filtrarse bajo la puerta. Era imposible, una alucinación sensorial, pero su instinto de soldado le decía que el peligro era real, aunque su forma hubiera cambiado. El depredador de la montaña tenía garras, el depredador que venía por él tenía preguntas, y Arturo no estaba seguro de cuál de los dos era más peligroso para su supervivencia. El aislamiento se había roto, y la noche apenas comenzaba. El gatillo había sido jalado. La noticia de la ropa apilada fue la bala. El podcaster era la trayectoria. Arturo era el blanco. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la nada árida de Zacatecas. Ya no veía un refugio, veía un campo de tiro expuesto. La estrategia de evasión había fallado. 30 años de correr para terminar exactamente donde empezó, siendo el único hombre vivo que sabía lo que realmente acechaba en la Sierra Madre Oriental. Y ahora, el mundo exigía que recordara. El mundo exigía que volviera a esa cabaña, aunque fuera solo con palabras. Y las palabras, temía Arturo, eran tan peligrosas como las balas. El golpeteo en la puerta llegó al amanecer del cuarto día. No fue la policía. Fue el podcaster, Mateo, un joven de 20 y tantos años, con la mirada nerviosa pero determinada, sosteniendo un teléfono como si fuera un escudo. Arturo lo observó a través de la mirilla. Vio la juventud, la ingenuidad, la peligrosa convicción de quien cree que los misterios están para resolverse. Abrió la puerta lentamente. El aire seco de Zacatecas entró en remolino, llevando consigo el olor a polvo y la tensión del encuentro. Mateo no preguntó si él era el sargento Escobar. Lo supo, por la forma en que el anciano miraba el horizonte, como si esperara un ataque desde cualquier flanco. La conversación fue un interrogatorio envuelto en respeto. Mateo expuso sus hallazgos. El reporte censurado de 1991, la mención de un ataque anómalo, el testimonio borrado de Arturo. El joven habló del caso reciente, de la ropa apilada, conectando los puntos con una lógica impecable. Arturo escuchó en silencio, su rostro una máscara de granito. Cada palabra de Mateo era una pala desenterrando el cadáver que él había sepultado 30 años atrás. La cocina se llenó con el zumbido de la grabadora del teléfono de Mateo. El silencio del sargento era pesado, pero el joven esperó. Sabía que ese silencio no era vacío, estaba lleno de respuestas. Finalmente Arturo habló. Su voz era áspera por el desuso, un crujido de hojas secas.
más. No confirmó nada, solo hizo una pregunta. ¿Qué crees que encontraste, muchacho? Mateo titubeó. Habló de su tío, el policía, de las leyendas locales sobre el Padre Negro, historias que siempre pensó eran cuentos para asustar a los borrachos. Pero ahora, viendo el terror controlado en los ojos del veterano, la duda se instalaba. Arturo vio el precipicio al que se asomaba el joven, vio al próximo testigo, al próximo portador de la cuarentena, y supo que el silencio ya no era una opción. El silencio solo estaba alimentando a la bestia. Decidió hablar, no como una confesión, sino como un informe de bajas. El rancho, en 1991, estaba de permiso. La sierra era su hogar de infancia, un lugar de paz. La primera señal fue el ganado de su vecino, Tobar, vacas destrozadas con una violencia que superaba a cualquier oso o jaguar. No estaban solo muertas, estaban desensambladas. Los federales lo atribuyeron a disputas de tierras, a sicarios enviando un mensaje, pero Arturo, con su entrenamiento militar, vio algo más. Vio una falta de casquillos, vio huellas que no tenían sentido, demasiado grandes, demasiado profundas, con una separación que sugería saltos imposibles a través del terreno rocoso. El olor. Arturo se detuvo tragando saliva, el recuerdo inundando sus sentidos. Llegó antes que cualquier sonido, un hedor nauseabundo a cobre viejo, como lamer una batería, mezclado con amoníaco y el aire eléctrico que precede a un rayo. Ozono. El olor de la energía antinatural se impregnaba en los pinos, en la tierra mojada. Lo sintió días antes del ataque, una advertencia que su mente racional no pudo procesar. Pensó que era alguna fuga química, de pozos ilegales, algo terrenal. Se equivocaba. Era el olor de la casa, el olor de una biología que no debía existir, una máquina depredadora que transpiraba su propia toxicidad. La segunda señal fue su perro, Capitán, un pastor alemán entrenado, un animal que no temía a nada. Lo encontró al atardecer junto al arroyo. Estaba partido por la mitad, pero lo peor fue la forma en que yacía. La cabeza estaba orientada hacia la cabaña, las patas delanteras aún en posición de defensa. Había muerto, protegiendo el perímetro. Arturo siguió el rastro de sangre y las huellas imposibles, internándose en el bosque espeso mientras el sol caía. El miedo aún no llegaba, solo la rabia fría de un soldado que persigue a un enemigo que ha cruzado la línea. Llevaba su rifle de servicio, confiado en que unos cuantos disparos de alto calibre resolverían el problema. El rastro lo llevó a una pequeña caverna oculta tras una cortina de hiedra. Allí fue donde encontró a Tobar, o lo que quedaba de él. El recuerdo hizo que Arturo cerrara los ojos con fuerza. Los restos estaban consumidos, pero las botas de trabajo de su vecino, las que siempre usaba, estaban junto a la entrada de la cueva, limpias, apiladas. El mismo ritual. Fue entonces cuando el miedo lo golpeó. No era un oso, no era un asesino, era algo que entendía el miedo, algo que dejaba trofeos. Y mientras Arturo procesaba la escena, un sonido gutural retumbó desde la oscuridad profunda de la cueva. Un gruñido bajo, inteligente. Había caído en la trampa. Logró salir de allí. Corrió. El sargento Escobar, entrenado en contrainsurgencia, huyó sin mirar atrás, como un niño asustado. Podía sentir la persecución. No la oía, la sentía. El golpeteo sordo de patas masivas contra el suelo del bosque. El crujido de ramas que se partían como cerillos. Disparó a ciegas detrás de él, el estruendo de su rifle absorbido por la densidad de los árboles. La criatura no corría, fluía a través del bosque, una sombra líquida de casi 3 metros, que se movía con una agilidad que rompía las leyes de la masa y el movimiento. Él era la presa, y el depredador solo estaba jugando con su comida. Se atrincheró en la cabaña. Era una estructura robusta de troncos, pero se sentía como papel. La noche de 1991 cayó como un sudario. El silencio fue lo peor. Horas de nada. Solo el viento en los pinos y el olor a ozono que se filtraba por debajo de la puerta. Sabía que estaba afuera, observando, estudiándolo. La inteligencia táctica de la cosa era aterradora. No era un animal frenético, era un estratega. Arturo revisó su munición. 7 balas, 7 oportunidades para matar algo que no debía ser real. La adrenalina militar había desaparecido, reemplazada por un terror puro y existencial. Estaba enfrentando lo imposible. El primer ataque fue contra el generador. Un golpe metálico, un desgarro de metal, y la cabaña se sumió en la oscuridad absoluta. Solo la luz de la luna filtrándose por las ventanas entabladas. Arturo se posicionó en el centro de la habitación, apuntando a la puerta, su respiración contenida. Podía oírla moverse en el porche, el crujido de la madera bajo un peso que ningún hombre u oso podría tener. Un resoplido húmedo contra la puerta. Estaba oliendo, estaba probando el aire, saboreando el miedo que emanaba del soldado adentro. Arturo permaneció inmóvil,
inmóvil, su entrenamiento luchando por mantener a raya el pánico que amenazaba con paralizarlo. Luego vino la fuerza. La criatura no intentó forzar la cerradura. Golpeó el marco. La madera sólida se astilló como si fuera cartón. Arturo disparó 2 veces. El rugido que siguió no era de este mundo. Era una mezcla de maquinaria rota y el bramido de un animal prehistórico. Un alarido de dolor y furia que hizo vibrar el suelo. La cosa retrocedió del porche. Arturo corrió a la ventana lateral, a tiempo para verla desaparecer en la línea de árboles, una masa de pelo negro y oleoso, moviéndose de forma antinatural, casi bípeda, pero encorvada como una bestia. Era real y estaba herido. La batalla duró toda la noche. Fue un asedio. La criatura usaba la cobertura del bosque, lanzando piedras y troncos podridos contra el techo para probar las defensas, para hacerlo gastar munición. Arturo respondió con disciplina de fuego, un disparo a la vez, solo cuando tenía una sombra clara. El olor a pólvora se mezclaba con el hedor a ozono y cobre. Era una guerra sensorial. Para la 0400 le quedaban 2 balas. La criatura se había callado. El silencio era más aterrador que los ataques. Sabía que el amanecer estaba cerca, pero también sabía que el depredador haría un último intento desesperado antes de que la luz lo venciera. El ataque final fue de pura fuerza bruta. La criatura embistió la pared lateral de la cabaña. No la ventana ni la puerta, la pared misma. Los troncos crujieron y se partieron. Garras del tamaño de cuchillos de carnicero atravesaron la madera, buscando, desgarrando. Arturo retrocedió, levantó el rifle. En el agujero destrozado, vio el rostro, ojos ámbar, brillantes de furia inteligente. Un hocico alargado pero distorsionado, con dientes que parecían astillas de obsidiana. Pelo negro empapado en su propia sangre y la lluvia que había comenzado a caer. Arturo disparó su penúltima bala. El impacto fue directo al pecho. La criatura aulló, un sonido que fue mitad grito humano, mitad sirena de fábrica. Se desplomó hacia atrás, fuera de la pared rota. Arturo se acercó, temblando, el cañón del rifle humeando. Esperó. No hubo más movimiento, solo el sonido de la lluvia y el goteo de la sangre de la bestia en el suelo de madera. Se quedó allí, con la última bala en la recámara, hasta que la primera luz gris del amanecer pintó la sierra. Esperó a que el sol estuviera alto antes de atreverse a salir. Temía que fuera una trampa, que la inteligencia de la cosa incluyera fingir la muerte. Cuando salió, la encontró. Yacía a 20 metros de la cabaña, en un charco de lodo y sangre negruzca. Muerta. Era inmensa. Una abominación biológica. Arturo la miró durante 1 hora, su mente tratando de catalogar lo que veía. No era un lobo, no era un hombre. Era algo intermedio, algo que la evolución había creado en las sombras de esas montañas. El alivio que sintió no fue de victoria, fue de supervivencia pura. Había matado lo imposible. Había usado su última bala para asegurarse. Un disparo en el cráneo masivo, aunque ya estaba inmóvil. El padre negro estaba muerto. El encubrimiento fue rápido. Cuando la policía local y una unidad militar cercana llegaron, llamados por Arturo desde un radio de emergencia, la lluvia había lavado mucha sangre, pero el cuerpo estaba allí. Arturo esperaba una investigación, un equipo científico. En lugar de eso, recibió silencio. Un oficial de alto rango, un coronel que Arturo nunca había visto, llegó en un helicóptero sin insignias. Miró el cuerpo, miró la cabaña destrozada y miró al sargento Escobar cubierto de lodo y pólvora. Le ordenó a Arturo que se fuera con la policía local. Cuando Arturo miró hacia atrás, un equipo con trajes CNBQ estaba rociando el cadáver con algo. El informe oficial fue ataque de oso pardo de tamaño anómalo y shock postraumático severo para el sargento Escobar. Lo enviaron a una evaluación psicológica. Le dieron una baja honorable. Nadie volvió a mencionar el cuerpo. Nadie mencionó las huellas. Nadie mencionó el olor. El ejército no lo investigó. Lo borró. Silenciaron a Arturo no con amenazas, sino con compasión, condescendiente. Viste cosas terribles, sargento. El aislamiento te afectó. Arturo entendió el mensaje. Esta verdad no debía existir. Aceptar la etiqueta del loco era su última orden, y la obedeció. Durante 30 años, Mateo había dejado de grabar. Su rostro estaba pálido, sus manos temblando. El relato del anciano no era la historia de fantasmas que buscaba. Era el testimonio de un soldado en una guerra no declarada. Arturo terminó su relato. El peso de 30 años de silencio finalmente liberado. La cocina de Zacatecas se sentía fría. El joven podcaster finalmente entendió. Entendió el terror en los ojos de Arturo. Entendió que lo que había en la sierra no era una leyenda, era un depredador. Y Arturo acababa de confirmar su peor temor. Él había matado a uno, pero la ropa apilada de los excursionistas demostraba que no había matado al último. Arturo se levantó y caminó hacia la ventana. El sol de Zacatecas quemaba, pero él sentía el frío húmedo de la montaña. Había
había cumplido con su deber. Había pasado el informe. El horror original ya no era solo suyo. Mateo lo compartía ahora. El joven podcaster tenía la verdad. La pregunta era ¿qué haría con ella? Arturo miró al muchacho, cuya arrogancia investigativa había sido reemplazada por un miedo tangible. Ahora lo sabes, dijo Arturo, su voz un susurro grave. Ahora tú también eres un testigo, y ellos no protegen a los testigos, solo los borran. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el video. La confesión dejó a Arturo Escobar en un vacío peor que el silencio. El alivio de soltar la verdad duró solo unos minutos, reemplazado por una urgencia helada. Mateo, pálido y visiblemente temblando, apagó la grabadora de su teléfono. Sus ojos, que habían llegado a Zacatecas buscando un misterio, ahora reflejaban el terror puro de un hombre que ha mirado por la cerradura de una puerta que no debía abrirse. ¿Qué vamos a hacer, sargento?, preguntó, la voz apenas un susurro. Arturo no respondió de inmediato. Su mirada se fijó en el rifle que descansaba sobre la mesa. Hablar no había sido suficiente. El informe de 1991 estaba completo, pero la guerra seguía activa. La culpa por los excursionistas muertos exigía más que palabras, exigía balística. La decisión se solidificó en la quietud del amanecer de Zacatecas. Arturo entendió la verdad devastadora. La ropa apilada no era un homenaje al ritual que él presenció, era la continuación del mismo. Era un comportamiento aprendido, una firma transmitida. Esto implicaba no solo inteligencia, sino legado, la escalofriante posibilidad de que la criatura que mató en 1991 no fuera un macho alfa solitario, sino quizás una hembra, una madre, y que su acto de supervivencia desesperada no había terminado la amenaza, simplemente la había puesto en pausa, dejando que una prole creciera en la oscuridad de la sierra, hambrienta y educada en el odio hacia los hombres. No le pidió a Mateo que lo acompañara. Le informó la realidad de su nueva posición. Voy a regresar a ese rancho, dijo Arturo, su voz recuperando un eco del mando militar. Necesito confirmar qué hay ahí. Usted ya es parte de esto, ya escuchó el informe. Ahora decide si solo va a contar la historia o si va a ver cómo termina. Para Mateo, el terror luchaba contra la responsabilidad que acababa de adquirir. Ya no era un podcaster buscando contenido, era el único cronista de una verdad que podía consumir al mundo. Asintió, sellando su destino. Se había convertido sin quererlo en el ayudante de campo del único veterano de esta guerra imposible. La preparación fue un ejercicio de realismo brutal. Arturo Escobar tenía 68 años. Al cargar la munición de alto calibre en los cargadores, sus manos, manchadas por la edad, mostraron un leve temblor. No era miedo, era artritis. El cuerpo que había resistido el asedio de 1991 era ahora un obstáculo. Cada movimiento era deliberado, más lento. El rifle de servicio se sentía el doble de pesado. La disciplina estaba intacta, pero la herramienta, su propio cuerpo, estaba desgastada. Tuvo que modificar una rodillera ortopédica para poder moverse en el terreno montañoso. Mateo observaba, dándose cuenta de que seguía a un hombre que iba a la batalla contra un monstruo, armado con poco más que culpa y un conocimiento obsoleto. El mayor obstáculo fue psicológico. Dejar la seguridad árida de Zacatecas fue como arrancarse la piel. Mateo conducía la vieja camioneta de Arturo, dirigiéndose al este. Con cada kilómetro, el paisaje cambiaba. El polvo daba paso a la maleza a colinas, y las colinas a las primeras sombras de la Sierra Madre Oriental. El aire se volvía más denso, más húmedo. Arturo mantuvo la ventanilla bajada, oliendo. El aroma a tierra mojada y pino que había evitado durante 30 años ahora entraba en la cabina. Era el olor de su prisión. Su respiración se volvió superficial. El tepte no era un recuerdo. Era un pasajero que había estado esperando en silencio para volver a casa. Viajaron sin parar, impulsados por la urgencia y el miedo. Arturo navegaba de memoria, indicando a Mateo que tomara caminos de terracería olvidados, rutas que no aparecían en ningún GPS. El sargento estaba callado, sus ojos escaneando la línea de árboles, un hábito de patrulla que nunca se había erosionado. Mateo, por su parte, luchaba contra la náusea. La historia del anciano en la cocina era una cosa, la realidad de la sierra inminente era otra. Se dio cuenta de que Arturo no regresaba para ser un héroe, regresaba para terminar un reporte que el ejército se negó a aceptar, y él, Mateo, era el papel donde se escribiría el anexo final. Llegaron a los límites del antiguo rancho Escobar al anochecer del segundo día. Arturo no se acercó a la policía de Santiago. La burocracia era inútil. Eran fantasmas en una misión no autorizada. Estacionaron la camioneta a 3 kilómetros, oculta entre matorrales. El aire de la montaña era frío, cortante. Al bajar, el olor a pino y humedad golpeó a Arturo
Arturo como un golpe físico. Se detuvo, apoyándose en la camioneta, su cuerpo temblando visiblemente. El olor a ozono, el heraldo eléctrico de la bestia, estaba allí, débil, como un recuerdo en el viento, pero estaba allí. Está cerca, susurró Arturo, más para sí mismo que para Mateo. Comenzaron la caminata hacia las ruinas de la cabaña al amanecer. El terreno era traicionero. Mateo, cargado con equipo de grabación y una mochila pesada, resbalaba en las piedras sueltas. Arturo, a pesar de su edad y su rodilla, se movía con una lentitud deliberada. Sus sentidos estaban sobrecargados. El silencio del bosque era antinatural. No había pájaros, no había insectos. Silencio de depredador, murmuró Arturo. Le indicó a Mateo que apagara cualquier luz, que caminara sobre la tierra blanda. El bosque no solo estaba callado, estaba observando. El miedo era una capa de hielo en el aire, y Arturo lo reconocía como un viejo camarada de armas. Encontraron las ruinas de la cabaña. Solo quedaban los cimientos de piedra y algunas vigas carbonizadas, monumentos a la batalla de 1991. Mateo comenzó a grabar su narración, un susurro tenso, documentando el lugar donde la realidad se había roto. Arturo ignoró la estructura. Su atención estaba en el suelo. Se movió hacia el arroyo donde había encontrado a su perro. Allí, en el lodo blando de la orilla, las encontró. Huellas. Eran frescas, de no más de 48 horas, y eran enormes, más grandes de lo que recordaba. Mateo enfocó la cámara, su respiración contenida. El horror se magnificó cuando Arturo iluminó un segundo juego de huellas, más pequeñas. Dios mío, susurró Mateo, se están reproduciendo. La revelación cambió la misión. Ya no se trataba de confirmar un solo monstruo, se trataba de medir una infestación. El rastro no se dirigía a la pequeña cueva donde había encontrado los restos de Tobar, se dirigía más arriba, hacia un cañón más estrecho y oscuro en la ladera de la montaña. Arturo siguió adelante, su cuerpo protestando por el esfuerzo, pero su voluntad era de acero. Esto ya no era una investigación, era un rastreo. Era un soldado viejo en su última patrulla, internándose en territorio enemigo, sabiendo que no tenía apoyo aéreo. Mateo lo seguía, su cámara grabando la espalda rígida del sargento, un hombre marchando hacia su propia tumba. Descubrieron el campamento de los excursionistas, o lo que quedaba de él. La policía se había llevado los cuerpos, pero la escena estaba contaminada por el terror. Tiendas de campaña rasgadas, comida esparcida y el olor. El hedor a cobre viejo y amoníaco era tan espeso que hacía llorar los ojos. Arturo se acercó a un gran pino. Lo que la policía, buscando un oso, había pasado por alto, él lo vio. Marcas de garras, 7 cortes paralelos, profundos en la corteza, a más de 3 metros de altura. Un marcador territorial, una demostración de poder que heló la sangre. Está reclamando la montaña, dijo Arturo. El rastro de Mumensetos huellas se volvió más claro, convergiendo en una fisura oscura en la pared del cañón. Era una entrada mucho más grande que la cueva de 1991. De la oscuridad emanaba el olor nauseabundo, una peste concentrada. Era una madriguera, un nido. Arturo se detuvo a 20 metros, levantando el rifle. El silencio era absoluto. Se volvió hacia Mateo. Grabe esto, ordenó. No importa lo que pase, siga grabando. El mundo necesita el informe completo. El joven asintió, sus manos tan temblorosas que apenas podía sostener el teléfono en alto. El sargento Escobar se preparó para la confrontación final. Sabía que entrar era un suicidio. Sabía que un hombre de 68 años con 7 balas no podía limpiar un nido. Su misión ya no era destruir, era exponer. Necesitaba que salieran. Necesitaba la prueba definitiva en la cámara de Mateo. Apuntó su rifle no a la oscuridad, sino a la roca sobre la entrada. Quitó el seguro. El clic metálico sonó obscenamente fuerte en el silencio del cañón. Respiró fondo, el aire frío quemando sus pulmones, y apretó el gatillo. El disparo resonó como un trueno, las esquirlas de piedra volando hacia la oscuridad de la cueva. La respuesta fue instantánea. Un rugido surgió de la cueva, un sonido que no era animal ni humano, sino una frecuencia de odio puro. Y entonces emergieron, no uno, dos criaturas adultas, más altas de lo que recordaba, con la misma piel negra y aceitosa, los mismos músculos antinaturales. Se movían con una velocidad imposible, fluyendo sobre las rocas como sombras líquidas armadas con garras. Los ojos ámbar, idénticos a los de 1991, se fijaron en Arturo. No era furia animal, era odio táctico. Habían estado esperando, lo recordaban. Arturo empujó a Mateo hacia atrás, gritando la última orden de su vida. «Corra, grabe todo y corra. ¡Viva!». Se plantó, levantando el rifle. Disparó. El primer impacto golpeó al líder en el pecho, haciéndolo trastabillar, pero el segundo ya estaba flanqueándolo. Era demasiado rápido. La vista
Edad de Arturo lo traicionó. No pudo girar a tiempo. La criatura lo golpeó, no con sus garras, sino con la fuerza de un vehículo. El sonido de costillas rompiéndose fue ahogado por el grito de Arturo. Un grito no de miedo, sino de rabia pura, mientras disparaba de nuevo, a quemarropa, contra la masa de pelo y músculo que lo derribaba. Mateo cayó hacia atrás, rodando por la pendiente, pero la cámara seguía grabando. Capturó el caos, el sargento Escobar desapareciendo bajo la bestia. El segundo disparo, el fogonazo iluminando el hocico distorsionado. El segundo monstruo, el que había sido herido primero, deteniéndose para rugir a su compañero. La cámara de Mateo se sacudía, capturando imágenes borrosas del sargento en el suelo, inmóvil. La criatura que lo había derribado levantó la cabeza, la sangre de Arturo goteando de sus fauces, y miró directamente a Mateo. Los ojos ámbar lo encontraron en la distancia. El joven podcaster se arrastró, el terror finalmente rompiendo su parálisis. Corrió como Arturo había corrido en 1991. Detrás de él, el sonido de las bestias no lo perseguía de inmediato. Oía un rugido de victoria, y luego un sonido desgarrador, el sonido de la carne siendo desgarrada. No se detuvo, no miró atrás. Siguió corriendo con la cámara aferrada en su mano como un testigo de relevo. Había sobrevivido, había escapado. El sargento Escobar había comprado su huida, había pagado con su vida para asegurar que el informe final saliera de la montaña. La huida de Mateo fue un borrón de pánico. Solo cuando llegó a la camioneta, con las manos ensangrentadas por las caídas, se atrevió a mirar la grabación. La pantalla temblorosa mostraba la caída de Arturo, y mientras el sargento yacía, la cámara había hecho zoom momentáneamente hacia la boca de la cueva. En la oscuridad, justo detrás de los dos adultos, algo más se había movido. Una tercera forma, más pequeña, observando la masacre con ojos ámbar juveniles. La prueba era irrefutable y devastadora. No eran solo dos, eran una familia. El sargento había matado a la madre en 1991 y sus hijos habían crecido. Arturo no había regresado para ganar una guerra, había regresado para confirmar que la guerra apenas comenzaba, había regresado para pasar la estafeta. Mateo arrancó la camioneta, el motor rugiendo en el silencio del bosque. Mientras aceleraba por el camino de terracería, miró por el espejo retrovisor. La sierra se alzaba contra el cielo, una fortaleza de oscuridad. El sargento Escobar había muerto, pero su último reporte, el testimonio grabado en el teléfono de Mateo, ahora estaba en manos del mundo. La cuarentena se había roto para siempre. El legado de Arturo no era de victoria, era de advertencia. Mateo condujo toda la noche, sin detenerse, el rostro del sargento ardiendo en su memoria. Arturo no había muerto como un loco, había muerto como un centinela, había muerto en su puesto, defendiendo una verdad que nadie quería creer. El joven podcaster ahora entendía el peso que el viejo soldado había cargado durante 30 años. El miedo, la culpa, el aislamiento, ahora era suyo. El horror tenía un nuevo testigo, y mientras conducía hacia la seguridad de la autopista, el olor a ozono y cobre parecía adherirse al interior de la camioneta, un recordatorio de que la montaña no olvida y que su prole ahora sabía a quién buscar. Mateo manejó por 6 horas sin parar. La camioneta de Arturo, impregnada con el olor a tierra seca de Zacatecas, ahora apestaba a algo más, el hedor metálico del miedo y un rastro sutil de ozono que se había pegado a su ropa. Llegó a los suburbios de Monterrey mientras la ciudad despertaba. Las luces de la civilización, los camiones de reparto, la gente yendo a trabajar, todo parecía una farsa monumental, un escenario de papel erigido sobre un abismo. Apagó el motor frente a su departamento y se quedó inmóvil. El teléfono con la grabación estaba en el asiento del copiloto, su pantalla oscura reflejando el amanecer. Contenía el testamento final del sargento Escobar. Contenía la prueba de que el apocalipsis tenía un nido y se estaba reproduciendo. Subió a su departamento, ignorando las llamadas perdidas de su familia. Se encerró. Durante horas no vio el video. Temía confirmar lo que sus ojos habían vislumbrado en el pánico de la huida. Finalmente conectó el teléfono a su computadora. Le dio play. La grabación era caótica. El cañón, la voz áspera de Arturo dando la orden, el disparo y luego el infierno. Vio el impacto, la caída del sargento, la velocidad imposible de las bestias. Pausó la imagen, hizo zoom. Allí, en la oscuridad de la madriguera, detrás de los dos adultos, los ojos juveniles brillaban. No era solo una familia, era un escuadrón. El sargento no murió luchando contra un monstruo, murió distrayendo a
una unidad de infantería biológica. El joven que había conducido a Zacatecas buscando una historia viral había muerto en esa montaña, junto con Arturo. El hombre que miraba la pantalla era otra cosa, un sobreviviente marcado, un testigo ocular. Su equipo de podcasting, los micrófonos, las consolas de mezcla, todo parecía ridículo, juguetes de un mundo que ya no existía para él. Arturo había cargado ese secreto durante 30 años, protegido por el diagnóstico de locura que el ejército le impuso. Ahora Mateo tenía la prueba visual, la verdad irrefutable. Pero, ¿qué podía hacer? Si lo publicaba, desataría un pánico que nadie podría controlar. Si lo entregaba a las autoridades, lo silenciarían, lo borrarían, tal como el ejército borró el reporte de Arturo. La lucha de Arturo era contra su memoria, la lucha de Mateo era contra el futuro. Esas criaturas, con su inteligencia táctica, lo habían visto. La que derribó a Arturo lo miró directamente. Podían olerlo, podían rastrearlo hasta la ciudad. La seguridad del concreto y el acero se sentía frágil. Cada sombra en el callejón fuera de su ventana parecía demasiado oscura, demasiado alta. Cada ruido en el pasillo del edificio era una garra, probando la puerta. El horror ya no estaba confinado a la Sierra Madre, estaba en su computadora, en su mente y, potencialmente, en el aire que respiraba. El sargento le había comprado la huida, pero solo le había dado una ventaja temporal. Ahora era una presa. Mateo comenzó a actuar no como un periodista, sino como un hombre escribiendo una confesión terminal. Hizo múltiples copias de la grabación, las subió a servidores encriptados en la nube, envió una a un contacto en un medio internacional, sin remitente, con una nota vaga sobre actividad anómala. Escribió todo lo que Arturo le dijo, transcribiendo la historia del rancho, el asedio de 1991, la muerte del sargento. Era un reporte de campo, un legado de sangre. No lo hacía por fama, lo hacía con el terror frío de un hombre que sabe que no vivirá mucho. Estaba pasando el fardo, asegurándose de que si desaparecía, el informe de Arturo Escobar finalmente viera la luz. El sargento Escobar había elegido el silencio para protegerse y, luego, para proteger al mundo. Pero su silencio solo le había dado tiempo a la prole del monstruo para crecer, para fortalecerse, para aprender. Mateo no cometería el mismo error. El silencio no era un escudo, era el suelo fértil donde crecía lo imposible. El ejército lo sabía en 1991. Habían borrado el cuerpo, habían borrado al sargento, porque entendían que la guerra no se podía ganar con balas, solo con negación. Habían puesto al mundo en cuarentena de la verdad, pero la enfermedad se había salido del laboratorio. Y ahora, gracias a Arturo, tenía un rostro. Mateo volvió a ver el video, esta vez estudiando a las criaturas. No eran hombres lobo del cine, eran depredadores ápice, anomalías biológicas brutales. Su movimiento no era místico, era eficiente. La forma en que flanqueaban a Arturo, la manera en que uno atraía el fuego mientras el otro atacaba por el costado, era entrenamiento. Eran habloes, anomalías biológicas lobo extremas, como las llamaría un militar. Eran un experimento fallido, una evolución aislada que había alcanzado la inteligencia táctica. La pregunta sobre su origen era irrelevante. Lo único relevante era que estaban allí, se reproducían y consideraban a la humanidad como ganado. El Padre Negro no era una leyenda, era el patriarca de un clan. La muerte de Arturo no fue una tragedia sin sentido en una montaña olvidada, fue un sacrificio táctico. El sargento de 68 años sabía que no podía ganar. Su cuerpo estaba desgastado, sus reflejos eran lentos, pero su mente de soldado seguía afilada. Usó lo único que le quedaba, su propia vida. Se ofreció como carnada para que la cámara pudiera capturar la verdad. No regresó a la sierra buscando redención por la culpa de 1991. Regresó para asegurarse de que el mundo tuviera la inteligencia necesaria para la próxima batalla. Murió como centinela, sonando la alarma con su último aliento y sus últimas balas. Mateo entendió. Él no solo debía vivir, debía transmitir la alarma. Miró por la ventana. Monterrey era un mar de luces. Millones de personas dormían, iban al trabajo, vivían sus vidas, completamente ignorantes de la guerra que se libraba en las montañas cercanas. La policía seguía buscando un oso pardo. Los medios hablaban de un podcaster desaparecido, él, y un veterano senil, Arturo, que se habían perdido. La verdad era tan monstruosa que era invisible. Mateo se sintió profundamente solo. Cargaba un peso que aplastaría la cordura de cualquiera. La lucha ya no era física, era una batalla de memoria. Arturo le había pasado la antorcha y ahora quemaba en sus manos, exigiendo ser vista. Mateo tomó una decisión final. No enviaría el video a las autoridades, no lo vendería a las noticias. Hizo una última
última edición, poniendo el testimonio de voz de Arturo sobre las imágenes de la cabaña, y luego el video del ataque. Lo subió a una plataforma abierta, sin monetizar, bajo un título anónimo: Informe de bajas, Sierra Madre, 1991, presente. Era un acto de emergencia, desesperación. Una botella lanzada al océano digital. Sabía que era probable que lo bajaran en horas, que lo marcaran como fake news, pero Arturo merecía que su informe fuera entregado, aunque el mundo no estuviera listo para recibirlo. Presionó subir. El video se cargó. Mateo cerró la laptop. Se sirvió un vaso de agua, pero sus manos temblaban tanto que lo derramó. El olor a ozono, el hedor metálico, parecía más fuerte en el departamento. ¿Era su mente rota como la de Arturo? ¿O era el viento que soplaba desde la sierra? Se acercó a la puerta principal y revisó la cerradura. 3 giros. El pasador de acero. Había heredado el trauma, la rutina, el miedo. La advertencia final no era para el mundo, era para él. Los ojos ámbar que lo vieron huir no eran un recuerdo, eran una promesa. El sargento murió, pero el testigo ahora tenía un rostro. La lucha de Arturo Escobar terminó en el lodo frío de la sierra, un sacrificio final para validar una verdad imposible. La de Mateo apenas comenzaba, en la jungla de asfalto que ofrecía una seguridad ilusoria. La grabación digital es su única arma y a la vez su sentencia de muerte. El legado del sargento no es de paz, sino la certeza de que el silencio solo protege al depredador. El informe final fue entregado. El mundo ha sido advertido, pero la verdad no garantiza la supervivencia, solo elimina la comodidad de la ignorancia. La cámara ahora está apagada, pero el horror que capturó sigue respirando en la oscuridad de la montaña. Y sus hijos están creciendo. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta: El bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.